solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Gusto de verla. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, hermanito. Adelante. Bienvenido, hermano, y gracias una vez más. El video. No, creo que recién. Sí, ahora sí. Se ve, sí, el santuario y la Biblia. Ok, entonces vamos a ver. El sexto, digamos, estudio que estamos teniendo consecutivamente acerca del santuario. Y recordar rápidamente los anteriores para tener una idea de todo lo que estamos ahorita estudiando. Entonces,
Les pido que busquen en su Biblia Juan 5:39 para tener a la mano este texto y como es siempre, pedir a Dios que nos ayude en este momento de estudio y que pueda manifestarse Él a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Los invito a orar para que Dios nos ayude en este momento. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar en este momento unidos a través de estos medios. Gracias porque, Señor, tú permites muchas cosas para aprender siempre algo nuevo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Señor, permite que en este momento tu Espíritu Santo nos utilice a cada uno de nosotros, Señor, y que aprendamos cada día algo nuevo más de ti. Señor, te agradezco porque eso siempre lo vemos en tu palabra y solamente nos queda agradecerte en el nombre de nuestro amado y buen Redentor Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a seguir con el estudio que hemos tenido y es un texto muy conocido realmente, el texto de hoy. Es un texto que hemos estudiado muchas veces. Y bueno, hoy día creo que vamos a hacer un estudio muy corto porque por el tiempo que nos tenemos no es mucho y porque también hablé con Mabe para ver una reunión con ustedes. Entonces vamos a tratar de hacerlo en 40 minutos si Dios lo permite. Concentremos entonces ahorita en los textos que vamos a estudiar. Este texto, Juan 5:39, nos lleva siempre a escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Siempre nos hemos centrado en Cristo como parte principal del texto y lo es. Pero ahora vamos a centrarnos en el concepto de las Escrituras, que son el medio de comunicación como nosotros vamos a aprender más de Cristo. Entonces, este concepto de las Escrituras nos va a llevar a muchos entornos en cuanto al concepto de historia que pasaba en el entorno, inclusive de la época que se escribió esto, en la época que fueron desarrollados estos textos. Y bueno, vamos a ver que desde la antigüedad había una creencia de los judíos. Y vamos a leer el texto para tratar de repente luego explicarlo, ¿no? Dice, el conocimiento de la ley garantizaba de por sí al hombre la vida eterna. Esto era una verdad para el pueblo de Israel. Y es así como vamos a entender un poco más lo que pasaba cuando Cristo dijo estas palabras, ¿no? Por ejemplo, se dice que Eliel, el rabino del siglo I, antes de Cristo afirmó que uno que ha atesorado, para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Eso está en la Mishnah, ¿no? Entonces, que es una recopilación de las tradiciones orales de los judíos. Entonces vemos cómo para los judíos era muy importante el conocimiento de la ley. Y eso se relacionaba con el concepto de la vida eterna. Vemos también nosotros en la Biblia, ya lo hemos leído, es otro texto muy conocido por nosotros, siempre lo hemos estudiado, dice, mi pueblo fue destruido por el conocimiento, por falta de conocimiento. Y eso también tenía que ver con la ley. Dice, por cuanto desechaste ese conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, puesto que tú olvidaste la ley. Entonces vemos que para el concepto del judío, el conocimiento era muy importante y tenía que ver con la salvación. Les invito, bueno, a que ustedes puedan buscar esto en este capítulo del Desierto de las Gentes, ese capítulo 21 que habla del capítulo 5 de Juan. Vamos a un poquito a escudriñar las escrituras porque nos interesa saber el contexto de lo que pasaba en este texto, porque hoy día vamos a estudiar las escrituras. Y entonces tenemos que ir al contexto de lo que sucedía. Este capítulo habla del estanque de Betesda y Jesús en el Sanedrín, y ahí todo lo que pasaba nos va a dar más luz para entender el contexto de nuestro estudio. Voy a leer algunos textos de este capítulo, pero los invitaría a que ustedes lo lean todo para tener el contexto mayor. Dice, los judíos poseían las escrituras y suponían que en el mero conocimiento externo de la palabra tenían vida eterna. Miren, el conocimiento entonces de la palabra para ellos ya significaba vida eterna. Pero Jesús dijo, no tenéis su palabra morando en vosotros. Interesantemente, Cristo les abría el concepto de su conocimiento previo. Dice, habiendo rechazado a Cristo en su palabra, le rechazaron en persona. No queréis venir a mí, dijo, para que tengáis vida. Entonces vemos que Cristo se oponía
directamente a lo que ellos venían creyendo porque lo llevaba a la parte práctica. Ellos tenían un conocimiento externo, como dice acá, de la palabra, pero Cristo quería que ellos conocieran internamente o que morara la palabra en ellos. Dice más, los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías. Pues ellos sí sabían que venía un Mesías, lo habían estudiado, era parte de su educación y su cultura, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad. Esto es importante porque también hemos estudiado que hay paralelos en la historia. Miren lo que dicen acá. Los dirigentes judíos, vuelvo a repetir, habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Ellos tenían preconceptos del Mesías y obviamente estaban ligados al concepto de Moisés, su libertador. Pero vemos que Cristo les cambia esas expectativas. Sigue diciendo, cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle. A fin de justificarse, trataron de probar que era un impostor. Una vez que hubieron asentado los pies en esta senda, fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo. Miren lo que sigue diciendo. Interpretaron contra él las mismas palabras que deberían haber recibido como evidencia de su divinidad. Así troncaron la verdad de Dios en mentira. Y cuanto más directamente les hablaba el Salvador en sus obras de misericordia, más resueltos estaban a resistir la luz. Wow, qué impresionante cómo Satanás utiliza un pequeño paso para que todo lo que puede ser una verdad se vuelva, se cause y se tronque hacia una mentira. Sigue diciendo este libro, en el deseo de todas las gentes, Jesús vino con autoridad ¿de quién? De Dios, llevando su imagen, ¿verdad? De Dios, cumpliendo su palabra, buscando su gloria. Sin embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel. Miren la naturaleza de Cristo. Él siempre lo repitió varias veces y tenemos muchos textos para ahondar acá, pero el tiempo no nos va a permitir. Sabemos que él decía, yo no vine sino a hacer la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y así, muchos textos más, pero dice que no fue aceptado. ¿Por quién? Por los dirigentes de Israel. Pero cuando vinieran, miren, es un contexto profético, dice, pero cuando vinieran otros asumiendo el carácter de Cristo, y eso se amplía en Mateo 24, cuando Cristo vendrán otros en mi nombre, dice, pero con una diferencia, pero impulsando su propia voluntad. Miren, esa es la diferencia, dice más, y buscando su propia gloria. Y tristemente, ¿qué pasaría? Los judíos lo recibirían. Dicen, ¿por qué? Porque el que busca su propia gloria y apela a, ¿por qué? Responde, porque el que busca su propia gloria y apela al deseo de exaltación propia en los demás. Interesante, esto es el punto de quiebre entre el concepto de lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de la propia gloria, ¿no? Porque el que busca su propia gloria apela al deseo de exaltación en los demás. Hay varios textos que nos van a ayudar a entender o ayudar a entender esta diferencia que hay. Dice, y a una incitación tal los judíos podían responder. Recibirían al falso maestro porque adularía, acuérdense, adularía su orgullo sancionado y sus caras opiniones y tradiciones. La diferencia entonces está basada en que uno no hacía algo para su gloria y el otro sí, y no solamente para su gloria, sino adulaba o adula. Interesante, ¿no? Dice más, pero la enseñanza de Cristo no coincidía con sus ideas. ¿Cómo era Cristo? Era espiritual y exigía el sacrificio del yo. Entonces, ese es uno de los puntos que nos va a ayudar a entender si alguien está hablando en nombre de Dios. Si se sobrepone al yo, a lo que yo pienso, lo yo que opino, o si crucifica el yo y puede ser así a través de Cristo más espiritual. Dice, por lo tanto, este pueblo no querían recibirla. Ahora dice, no conocían a Dios. Interesante, un pueblo que venía sirviendo a Dios,
y tenía la ley, era depositario de su palabra, dice, no conocían a Dios. Y para ellos su voz expresada por medio de Cristo era la voz de un extraño. Interesante, mucho tiempo ellos estaban inmersos en los rituales que hacían justo del santuario, de lo que estamos estudiando, pero no entendieron el significado. ¿Por qué? Porque no sacrificaban el yo. Interesantemente, cuando vino el Cordero, del cual ellos siempre lo sacrificaban como un recordatorio de su salida de Egipto y la liberación de Dios hacia ellos como un milagro, cuando lo tuvieron adelante de ellos, no lo reconocieron. Y es más, cuando Él les hablaba, no entendían y no escucharon su voz. Pero hubo quienes sí escucharon su voz, para que vean que estos conceptos se van a repetir, lo dice el Espíritu de Profecía, posteriormente. Y recordamos entonces que esto tiene que ver con las repeticiones que existen y existirán en la historia y han existido. Eclesiastés 3:15 dice, lo que antes fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo pasado. Miren lo que sigue diciendo este texto en el deseo de todas las gentes, y lo hace como pregunta, y cada uno de nosotros también nos podemos preguntar, dice, ¿no se repite el caso hoy? No hay muchos, aún entre los dirigentes religiosos, que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios. ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones? Wow, los sigo invitando a que lean todo el texto y voy a hablar de más ejemplos en lo que le pasó al pueblo de Israel con Moisés. Ahora, vemos entonces, y tenemos que regresar al santuario para ver de lo que estamos estudiando. De hecho, estamos estudiando las escrituras. Y cuando comparamos a todos los muebles del santuario, las escrituras, o que se acerca más, ¿cuál es? La mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? Interesante. Esa mesa apunta a las escrituras y luego vamos a entrar en pequeños detalles de este mueble. Pero vamos a conectar los estudios que ya hemos hecho hasta acá en nuestra mente. Empezamos estudiando el santuario terrenal. Ese santuario que está determinado entre Éxodo 25 y 40, en las formas, en los muebles, en las telas, en los materiales de construcción, en los detalles de cada mueble y en la forma como fueron posicionados. Esto nos llevó al estudio de los primeros santuarios que hemos tenido. Los siguientes santuarios han sido relacionados a santuarios celestiales, más el segundo es el cumplimiento exacto del santuario celestial de Cristo en el cielo, y lo vimos en Hebreos, donde Hebreo lo explaya de una forma más detallada. Entonces tenemos dos santuarios, el terrenal y el celestial. Y estos dos, obviamente, se unen en la vida de Cristo. Y en la vida de Cristo lo podemos ver palpablemente en Mateo, en los primeros 5 capítulos, cómo fue el desarrollo de ese santuario en su vida. Y ese santuario también lo vimos en Apocalipsis, en el contexto de Cristo, cuando ascendió al cielo, cómo pasó los mismos efectos de los muebles o los eventos de los muebles o de los pasos de los muebles a través de su vida, llegando a cumplir el esquema exacto del santuario. Y lo vimos capítulo por capítulo, desarrollando inclusive la forma de los versículos, y me acuerdo que dividimos a Apocalipsis en 2 partes, hasta el verso 19, y cómo aparecía claramente en cada verso que tienen en pantalla, los muebles y la significancia que estos tenían y cómo esto significaría para nosotros. Por ejemplo, vimos el candelabro, que era la representación de las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias están dadas por 7 lugares, ¿no? Y creo que todos nos acordamos, ¿no? Efeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y todas las iglesias que conocemos, y la Odisea también, ¿no? Que es la última iglesia. Entonces vemos que este concepto de los muebles está dándonos un camino o un orden que se va siguiendo, aparentemente siempre en conexión del santuario. Vimos también la historia del pueblo de Israel y su relación con el santuario y la salida del santuario, cómo se vivió para ellos el santuario, pero finalmente vimos cómo ellos no fueron de agrado para Dios, según Corintios, no fueron de buen testimonio y murieron muchos en el desierto. Entonces vimos Cristo en el cumplimiento perfecto del santuario. Vimos la vida de él y cómo Dios se agradó de él. Vimos, pero, el ejemplo triste de Israel, que no cumplió la voluntad de Dios. Es más, Dios no se agradó de ellos. Pero la semana pasada también vimos
Bueno, ahí están los esquemas que hemos estudiado. La semana pasada vimos, o hace 2 semanas, Daniel. En el concepto de Daniel, en el concepto profético, vimos cómo se desarrolla este libro en base a las profecías y vemos esas tres diferencias en los tres departamentos también. Y también vimos la vida de Daniel, cómo Dios sí se agrada de Daniel y Daniel toma actitudes en cuanto al orden del santuario y lo que pasaba el pueblo. Daniel se mezcla con el concepto del pueblo, pero Daniel vive y agrada a Dios. Es más, Dios no solamente se agrada, sino pone en agrado a las personas que le rodeaban, ¿no? Por el que le dio de comer. Y vemos así, que luego que Dios se manifestaba en la vida de él, los que gobernaban agradecían y se humillaban al Dios de ellos, de los judíos. Bueno, entonces hemos estudiado hasta acá estos esquemas de la Biblia que nos llevan y nos apuntan al concepto del santuario. Vamos a recordar rápidamente los textos, y ya lo vimos dos y no lo vamos a recordar tanto, pero hemos tenido siempre columnas. Uno que la acompañaba a nuestro texto principal del día de hoy fue Lucas 24-27, dice, comenzando desde Moisés y de todos los profetas les interpretaba las escrituras, ¿verdad? Y obviamente las escrituras de lo que decían de Cristo. Entonces hoy día estamos estudiando las escrituras para darle el enfoque de lo que es la conexión con Cristo en el santuario. Y como vimos, estas escrituras solamente apuntaban a que todo este tema era cristocéntrico, crees Cristo en el centro y nada más. Vimos entonces el concepto del tiempo, ya lo hemos estudiado, lo que fue será, lo que se hizo se hará, no hay nada nuevo debajo del sol, y el texto que hemos repasado, que Dios restaura todo, el pasado, presente y futuro, en una conexión muy cercana, y lo vemos, esa conexión dada en la Biblia, en muchos ejemplos que nos puso. Bueno, vimos finalmente cómo había una conexión entre el concepto de conocimiento, de la ley, de la salvación, inclusive en cuanto también al concepto de la bienaventuranza y también de la condenación, ¿verdad? Ahí vemos cómo Dios iba a olvidar por la situación del pueblo en cuanto a la ley. Ok, retrocedamos entonces y busquemos el concepto del santuario. Y como lo vimos mencionando, cuando hablamos de las escrituras, ¿qué nos viene a la mente? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios también se refleja en el concepto de la segunda tentación, perdón, la primera tentación de Cristo, cuando le dice, no, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y Cristo, apuntando al pan físico, dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como sabemos, la escritura fue dictada por Dios, un libro que fue inspirado para muchos a escribir lo que él determinaba hacia su pueblo, hacia nosotros. Pero hay detalles que de repente no hemos visionado desde las escrituras, y vamos a hoy día entrar un poquito a estos detalles. Cuando habla entonces Juan de escudriñar las escrituras, nos pone claro que tenemos que ver las escrituras, pero fijándonos primeramente en el testimonio de Cristo. Las escrituras solamente son una herramienta de lo principal, que es la visión o la visualización de Cristo. Voy a compartir unos textos de la profecía donde vamos a tener la oportunidad de ver cómo se veía esto cuando para nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Es muy fácil, por ejemplo, ver la vida de Cristo, pero ya lo hicimos en los textos anteriores. Vimos cómo en el Antiguo Testamento también se hablaba de Cristo, vimos la explicación de Cristo a sus discípulos y vimos que el concepto de Juan 5:39 fue escrito mucho antes que existiera el Nuevo Testamento. Entonces, esto nos hace ver que el Antiguo Testamento hablaba ya mucho de Cristo. Ahora, vamos a ver cómo el Antiguo Testamento, mejor dicho, el Nuevo, ahora, hablaba o habla del santuario. Aparentemente, el Antiguo Testamento no habla para muchos de Cristo. Y aparentemente el Nuevo Testamento no se relaciona con el santuario, hasta Hebreos, donde aparece la explicación del sumo sacerdote, el ministerio de Melquisedec y muchas cosas más relacionadas al santuario. Pero vamos a ver, igual que en muchos eventos, el santuario permanece en un orden constante en la palabra de Dios. Miren lo que dice la pluma inspirada, dice, hay variedad en un árbol, difícilmente hay dos hojas iguales, sin embargo esa variedad acrecienta la perfección de un árbol como un todo. Nos habla entonces que hay variedad, pero esta variedad viene en una unidad. Y vamos a ver cómo pasaba con los libros de la Biblia. Dice, acerca de nuestra Biblia podríamos preguntar, ¿por qué se necesita Mateo, Marcos, Lucas y Juan? En los evangelios, ¿por qué se necesitan tratar las mismas cosas en los Hechos de los Apóstoles y en los diversos autores de las epístolas? Entonces vemos cómo
el Espíritu de Dios a través de la pluma inspirada separa el contexto de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos de los Apóstoles. Y va a explicar cuál era la situación o cuál era el contexto. Dice, el creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada una puede expresarlo de una manera diferente y sin embargo, sin contradicción. El hecho de que existan esas diferencias no debiera dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas vean y expresen la verdad de la misma manera. Cada uno se ocupa de puntos particulares que su idiosincrasia y educación la capacitan para apreciar. La luz solar que cae sobre diferentes objetos les da matices diferentes. Entonces vemos cómo se está explicando por qué se utilizó 4 personas para escribir, por ejemplo, los evangelios, ¿verdad? Y bueno, y voy a desarrollar hoy día este cuadro que quisiera ver que ustedes lo tengan en pantalla. Es el esquema del santuario en el Nuevo Testamento. Este esquema nos ayuda a memorizar inclusive los libros del Nuevo Testamento de una forma muy fácil, porque el santuario está en un orden que lo conocemos. Cuando nos damos cuenta, tenemos en los primeros 4 libros la vida de Cristo, su nacimiento, su genealogía, su niñez, obviamente en rasgos muy cortos, pero está su nacimiento, su vida de Egipto, y podemos narrar todo lo que pasó, y luego aparece ya Cristo para su bautismo. Luego viene su ministerio, y luego finalmente se ve a Cristo cuando muere y resucita, y llevado a los cielos. Ahora, entendamos que este es el santuario para la iglesia, para el Nuevo Testamento. Cristo ya vimos su vida, cómo transcurre el santuario, y vimos cómo transcurre el paso del terrenal al celestial. Esto es el santuario para la iglesia, para nosotros. Y también nos va a servir para el estudio de la palabra. Y vamos a ver cómo textos que ya hemos leído se circunscriben mejor en el concepto del santuario y son mejormente entendidos. Entonces vemos que el primer mueble tenía 4 cuernos. Y 4 cuernos son los 4 evangelios que existen en la palabra de Dios. Vamos a ver que hay mucho detalle y mucho informe en cuanto al cordero que aparece como el primer elemento importante en el santuario. Vemos que Juan dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, dando el significado de quién era lo que ellos tanto habían estado esperando. Y no lo entendieron, como sabemos. Ahora, cuando vamos a los detalles del mueble, por ejemplo, tenemos que el mueble presenta cuernos. Es curioso, pero los cuernos en el contexto bíblico, muchos textos hablan de poder. Y hoy es simplemente un texto, dice, en cuanto al cornero o carnero que has visto que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y así ustedes pueden ir leyendo en Daniel, en Apocalipsis, los conceptos. Y los cuernos hablan de poderío, de potestad. Acordémonos del cuerno pequeño. Entonces, y así, la Biblia va a detallar el concepto de cuernos ligado al concepto profético de poder. En ese mismo concepto, terminando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo habla del poder que le fue dado. Miren lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es así como termina este libro o este evangelio. Interesante. Cristo demostraría entonces a través del orden del santuario que había un poder que era potestad ahora de él, luego de haber triunfado de la muerte. Vemos que ahora para la iglesia sigue escribiendo la Biblia el libro de Hechos. ¿Y a qué se refiere? Ustedes lo pueden buscar en la Biblia, y es realmente el libro donde se desarrolla el derramamiento del Espíritu Santo. Pero al iniciar el libro explica cuál es su naturaleza. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y como vimos, se desarrolla el concepto del Pentecostés, y ese concepto también tiene que venir finalmente hacia nosotros otra vez. Entonces es interesante conocer el concepto de hechos
y su naturaleza de este libro. Es interesante que es un libro que es único en su esquema y en su narración, y explica también lo que pasaba en los evangelios y la predicación que fue dada hacia todo el mundo. Curiosamente, estos dos muebles están en la zona más externa del santuario, ¿no? Y es donde todo el mundo tenía acceso hacia todo el mundo. Luego viene ya una zona que es el lugar santo, donde había un velo, y donde en ese velo ya tenía que haber una, digamos, diferenciación de quién entraba, y solamente entraban quién, el sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote, para oficializar lo que venía luego. Es bastante curioso que en las epístolas que viene en Pablo se desarrolla todo el concepto del lugar santo, y luego lo vamos a volver a estudiar, pero vamos a ver acá solamente la primera parte. Hay 7 lugares que fueron cartas escritas hacia estos lugares. Y si los contamos, si ustedes agarran su Biblia, van a darse cuenta que es Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Son 7 lugares que apuntan estas cartas. Son sitios. Era Roma, era Corintios, era Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Vemos cómo ya el concepto del libro de Romanos es ya hacia un pueblo que cree en Cristo. Ya no es hacia todo el mundo, es hacia el pueblo, hacia los siervos que sirven al Dios vivo. Miren lo que dice Romanos 1 al 7. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya está diferenciando desde que escribe mismo el concepto. Y dice más, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Ahora mismo lo que dice el 5, por medio de él recibimos gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Vemos entonces cómo Pablo diferencia el concepto ya de un pueblo diferente que tenía que recibir la gracia para realizar el apostolado y así dirigir ¿a qué? A todas las naciones. Dice más, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Gracia y paz para vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Interesante, llamados a ser santos. ¿Quiénes entraban en el santuario? De ahí viene la palabra santo, santuario, ¿no? Solamente el sacerdote que oficiaba, los eventos que sucedían en el lugar santo. No es casualidad que la Biblia se va a desarrollar en ese entorno, ¿no? El concepto de santidad de los pueblos que iba a llegar el Evangelio. Entonces vemos cómo Pablo empieza a escribir a lugares que son representativos para el ministerio de la obra de Dios hacia el mundo. Estos 7 lugares vendrían a ser el número completo de la palabra de Dios hacia el mundo, como lo fue las 7 iglesias en el Apocalipsis. Entonces es interesante ver ese concepto. Luego, la palabra de Dios nombra un contexto de ya no lugares, sino nombra 4 veces a nombre de personas. Timoteo, primera, segunda Tito y Filemón. Curiosamente aparece un mueble con cuatro cuernos. Ahora, si vamos al libro de Timoteo, porque ya el tiempo se acorta, el libro de Timoteo apunta a algo muy interesante. Si bien es cierto, empieza el saludo de Pablo, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. El libro de Timoteo apunta al concepto de la oración. Vamos a leer el capítulo 2 ya, pero en el primer texto él habla el problema o la problemática que vivía la iglesia, la falsa doctrina. Habla sobre el ministerio y él se introduce cómo él era, cómo sufrió, lo que sucedió, la misericordia de Dios y todo lo que le rodeaba a su ministerio. Pero miren cómo empieza para allá la iglesia y cómo empieza a decir Pablo en el verso 2 del 1 al 6. Interesante, dice que exhorto ante todo a que se hagan rogativas. O sea, cuando ya empieza la carta hacia la iglesia, empieza con las oraciones. Antes expone el problema, saluda, expone su ministerio y empieza a pedir, a exhortar. Dice, exhorto
ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo a todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces vemos que estas epístolas o parte de las epístolas también escritas por Pablo narran el contexto de la oración y la rogativa, que son principalmente las estructuras dadas en este mueble, que era el mueble del altar del incienso. Como conocemos, se narra también en Apocalipsis que apuntaba a las oraciones de los santos. Entonces vemos que se está cumpliendo estos esquemas en el Nuevo Testamento. Y bueno, conocemos el libro de Hebreos y sabemos la naturaleza de ese libro. Hebreos básicamente habla del santuario y es un libro muy fascinante porque tiene mucha información del santuario muy profunda. Pero solamente vamos a ver la primera parte de Hebreos para ver a quién se dirige básicamente el libro. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El apóstol está hablando al pueblo y le está diciendo a los padres. Interesante. En esos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que la naturaleza de este libro está dicha hacia los judíos. Vamos a ver que eso se repite nuevamente. O sea, podemos leer, Hebreos es un libro muy amplio que nos va a dar más información. Pero podemos ver inclusive en Santiago, que es el siguiente libro, dicho sea de paso, que sigue en el contexto. Miren cómo empieza el libro de Santiago. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién? A las 12 tribus que están en dispersión, salud. Entonces, el contexto de Santiago también está escribiendo hacia Hebreos, que son 12 tribus. O sea, es como hay una conexión en cada libro y se va desarrollando lo que están explicando. Ahora, curiosamente, el Arca del Pacto es el último mueble que tenemos en la Biblia que presenta 4 ángulos, ¿verdad? Es como una caja. Pero a la vez, los últimos escritores de la palabra de Dios fueron 4. Santiago, Pedro, Juan y Judas. Fueron los que escribieron la última parte de la Biblia. Y déjeme decirle que Santiago empieza a recitar la ley, empieza a aclarar lo que no se veía anteriormente en el contexto de los evangelios y las epístolas. Voy a compartir con ustedes algunos textos en cuanto a Santiago y bueno, y quisiera que tengan todo esto en el esquema que le he compartido. De repente he ido muy rápido, pero por el tiempo, por la exposición y por los problemas técnicos que tuvimos, y quedamos que íbamos a terminar más o menos a la 1. Vamos a cortarlo, pero solamente quiero entrar en unos temas de Santiago para demostrar con la palabra de Dios que Santiago empieza a resaltar los mandamientos. Ya vimos Santiago 1:1, donde Santiago introduce el concepto de que está hablando hacia qué, hacia las 12 tribus. Es el libro que estamos leyendo, que es Hebreos. Pero miren lo que dice Santiago en el verso 1:25, y podemos ver inclusive del 22. ¿Por qué? Porque ¿quiénes entraban al lugar santísimo? Personas con una vestimenta especial, ¿se acuerdan? Con una obligación de cumplir un proceso de santidad. No podía entrar cualquiera a ese lugar. Lo hacía una vez al año en un contexto de humillación, de humildad y expiación, como se llamaba, que era el fin del concepto del pecado que Dios pedía que el pueblo realice una vez al año. Vamos a ver qué dice el texto desde el verso 22 de Santiago para ver cómo esto enmarca. Dice 21 inclusive, vamos a ver, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada para la cual puede salvar vuestras almas. Dice más, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Da un concepto muy interesante y esto llega hasta nosotros. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores.
Dice algo más, engañándoos a vosotros mismos. O sea, el hecho de no hacer, nos estamos engañando. Dice algo más, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va. Y pronto olvida cómo era. Pero aquel que mira atentamente, miren acá cómo compara al espejo con la ley, dice, pero aquel que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Pero, perdón, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces vimos que en el contexto de lo que viene diciendo Santiago está haciendo el concepto de ser hacedores y no solamente meros oidores. Ahora, nos manda el texto a Santiago 1:25 como principal fuente. Dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacer la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Entonces, vemos y rectificamos que Santiago vuelve a levantar el concepto de la ley. ¿Y de qué ley está hablando? Como muchos dicen, la ley del nuevo pacto, o está citando la ley que siempre existió. Miren lo que dice Santiago 2, del 8 al 11. Dice, si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Interesante. Vemos entonces el concepto de lo que está hablando, que es de la ley. Pero sigue diciendo, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya eres o te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Interesantemente, Santiago empieza a desarrollar el concepto de la ley y no está hablando de una nueva ley, está hablando de la misma ley dada en el Sinaí y lo empieza a explicar muy ampliamente. Pero recordemos qué está pasando en ese momento, ¿no? En el momento de los discípulos, en el momento que se escribe la palabra de Dios. Sabemos que ellos vivieron con los judíos en el entorno, pero los judíos no querían aceptar a Cristo. Ahora, para ese entorno, ellos leían, como dice la palabra de Dios y como hemos leído, de una forma diferente la Biblia. Leían de una forma muy superficial y no aceptaban las verdades que Cristo les enseñaba. Pero para ese entonces, el concepto de la Biblia era muy literal, como para muchas personas también lo es hoy en día. Y por ejemplo, el concepto del adulterio era un concepto ligado al concepto de la realización efectiva del acto físico. Acuérdense de la mujer que trajeron a ellos para apedrear y dijeron que la ley de Moisés ameritaba que la apedreen, ¿verdad? Ahora, lo citó ahorita Santiago y sabemos que el adulterio también es pecado. Pero Santiago va a empezar a ampliar ese concepto del adulterio. Vemos que Cristo lo amplió un poco y dijo, aquel hombre que mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora, como vimos que este concepto está dado para la iglesia, miren lo que dice Santiago 4:4. Dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Wow, o sea, el adulterio no solamente era el acto sexual, y no solamente quedaba en el acto sexual de pensamiento, sino que se amplía un poco más. Y se amplía haciéndonos ver que la amistad con el mundo, para Dios, ¿qué es? Es adulterio. Esto se va amplificando cada vez más en este libro, y hasta este entonces muchos de nosotros pensamos que el hecho de cometer un error contra la ley, y lo es pecado. Pero pensamos que es el único tipo de pecado que existía o que existe para muchos. Pero la Biblia no señala eso. Miren lo que dice este mismo libro en cuanto al pecado. Miren, Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Comete pecado.
Entonces vemos que pecado es transgresión de la ley, y lo tenemos eso en mente. Y vamos a ver que eso está justo en estos libros. No es casualidad que en Pedro, Cristo que dice en 2 de Pedro 2:9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que os anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo por Dios, y en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Saben lo que sucedía en el lugar santísimo? Se unía la misericordia, la justicia. Impresionante. Que este esquema nos ayuda, personalmente me ayuda a mí a entender mejor la palabra de Dios en el contexto del santuario. Los invito a orar, pues ha habido problemas, pero creo que Dios ha permitido terminar el tema de una manera de repente rápida, no se pudo hacer de la mejor forma, pero Dios quiera que el Espíritu Santo ayude a cada uno de nosotros a seguir escudriñando las Escrituras y que esto nos ayude a hacer un método de buscarlo a Él en su palabra cada día, en cada momento que podamos. Los invito a orar para que Dios nos acompañe el resto de este sábado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú, Señor, a pesar de todos los problemas que hubieron, Señor, tú estuviste con nosotros y nos permitiste poder aprender algo más de ti. Señor, gracias porque tú en cada momento nos enseñas algo más de tu palabra que es infinita en conocimiento, Señor. Se puede aprender cada día de diferente forma. Gracias, Señor, porque tú demostraste que esto no es nuevo, tu palabra, pero nos muestras cada cosa nueva cada vez que la escudriñamos. Gracias, Padre amado, por esta reunión y porque tú permitiste que a pesar de todo lo que sucedió, tu palabra sea dicha y compartida con muchos de nosotros para que sea de alimento a cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Gerson. Muchas gracias. Gracias también a todos nuestros amigos, hermanos que han estado en línea. Pedimos siempre disculpas por lo que, por lo que ha sucedido y esperamos que la próxima semana podamos tener más tiempo para poder hacer algunas preguntas. Justamente hoy día no podremos seguramente tener el espacio de preguntas, aunque seguramente muchos desean hacerlas por el espacio de tiempo, porque hoy día tenemos también estamos teniendo una semana de oración, para lo cual los invitamos a que puedan también colegarse a las 9 de la noche, hora europea, Italia, España. Los invitamos, así que hermanita Amade, le invito a que pueda poner el himno final. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, a
al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará, y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy, y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer, y un día estar contigo en Sion,